El libro de los Hechos, capítulo 9. Capítulo 9. Vamos a leer, para entrar en contexto, a partir del versículo 1 hasta el versículo 9, ya que hace unos cuantos domingos atrás que hemos dado el último mensaje acerca precisamente de la conversión de Saulo de Tarso. Versículo 1 del capítulo 9 de Hechos dice así la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, levantándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Esta lectura nos da una descripción, ¿verdad?, acerca de la conversión de Pablo, que fue lo que le pasó realmente mientras él iba de camino a Damasco, con toda ese anhelo de hacerle mal a la iglesia de Jesucristo, habiendo recibido cartas de las autoridades judías. Él va hacia Damasco para poder seguir haciendo la obra de persecución de la iglesia de Jesucristo. Pero una de las cosas que nos centramos en esta parte de su conversión fue en esa pregunta que Cristo le hizo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Habíamos considerado esa repetición de ese nombre, ¿no? Cómo Cristo lo puso a él en ese momento, en un lugar donde Cristo lo estaba trayendo sobre él un juicio, por cuanto él estaba persiguiendo a su iglesia y a Cristo mismo. El Señor le pregunta: ¿por qué me persigues? Habíamos desmenuzado un poco lo que significó esa frase, esa pregunta. ¿Por qué? Como diciendo: ¿por qué haces esto? Tú que eres un hombre intelectual, un hombre que conoces la palabra de Dios, un hombre que ha sido instruido desde joven por grandes maestros de la ley. ¿Por qué tú haces esto? ¿Por qué tú no entiendes lo que tú estás haciendo? Ese me, como refiriéndose a Cristo, como qué daño te he hecho yo para que tú tengas que perseguirme y buscar así el mal mío y de los míos. Esa palabra persigue, como también apuntaba a ese daño consciente de que Saulo de Tarso buscaba hacer aquellos que son del Señor Jesucristo. No es una persecución de ir detrás de alguien, sino es ir detrás de alguien para hacerle daño, para quitarle la vida. Y aquí hay un cuestionamiento de parte del Señor Jesucristo a Saulo. Le aparece el Señor en esa luz brillante. En el capítulo 22, Pablo, contando su conversión allí al pueblo, él dijo que esa luz en pleno mediodía era mayor que la luz del sol. Y en esa luz estaba Cristo. Él vio al Señor Jesucristo. Esa fue una aparición verdadera del Señor Jesucristo delante de él. Él pudo ver la figura y la persona de Cristo en su gloria en ese mismo momento. No sabemos si hubo allí un estruendo donde Pablo fue arrojado al suelo juntamente con los que estaban con él. Al decir que fue arrojado al suelo, seguramente ellos iban a caballo en un viaje tan largo. Y Pablo recibe este impacto donde él es tirado al suelo y desde allí, humillado, él escucha esta pregunta de parte del Señor Jesucristo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Habiendo analizado esta pregunta de Cristo a Pablo, nosotros vemos que lo interesante es que Saulo no le responde directamente la pregunta que el Señor le hace. Pablo no le responde la pregunta que Cristo le hace, que fue: ¿por qué me persigues?
sino que Pablo le hace encima de la pregunta de Cristo otra pregunta acerca del Señor, que fue: ¿quién eres, Señor? ¿Por qué Pablo no contestó directamente y hace esta pregunta sobre la pregunta de Cristo? Bueno, primeramente puede ser que, porque era una costumbre de los judíos siempre contestar a una pregunta con otra pregunta. Eso era una costumbre y se suele hacer hasta el día de hoy. Por ejemplo, una persona llega tarde y la otra le pregunta: ¿por qué llegas tarde? Respuesta. Otra pregunta: ¿tú eres el único que no sabe el tráfico que hay a esta hora? Fin de la conversación. Una pregunta se contestó con otra pregunta. Otro ejemplo: un empleado le dice a otro empleado: mira, ¿por qué no te pones a barrer el suelo? Respuesta: ¿a ti quién te ha puesto como jefe? Fin de la conversación. Una pregunta respondida con otra pregunta. ¿Será que como una costumbre judía le está respondiendo Pablo aquí a Cristo a su pregunta, respondiéndole con otra pregunta? ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Para que tenga que responderte. Quizás podría ser esa la pregunta de él. ¿Quién eres tú? Para tener que responderte. Pero no, hermanos, no creemos que sea esto lo que está pasando en esta conversación entre Jesús y Saulo, sino que creemos que la pregunta de Jesús a Saulo es una pregunta retórica. Una pregunta retórica. ¿Saben lo que es una pregunta retórica? Una pregunta retórica es una pregunta que se hace sin esperar una respuesta. Y no se espera la respuesta a esa pregunta porque se da por hecho evidentemente cuál es la respuesta. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos de preguntas que son retóricas. ¿Cuándo acabará este calvario? La persona que menciona esta pregunta no está esperando que nadie le responda, ¿verdad? Se da por hecho que está pasando por una situación difícil y es una pregunta retórica. ¿Dónde se ha visto tal cosa? Cuando hay un cuestionamiento a uno mismo, uno se pregunta: ¿qué es lo que me pasa? Y uno no está esperando que alguien venga y le responda esa pregunta. Es una pregunta retórica. Cuando uno hace algo mal, dice: ¿qué es lo que estoy haciendo? Se da por evidente que está haciendo algo mal o algo que no es debido, pero no espera que nadie responda a su pregunta. Cuando uno está tratando de recordar lo que se iba a decir, una persona suele decir: ¿qué te iba a decir? Y nadie le suele decir: ¿me ibas a decir esto? No, es una pregunta retórica que coge el hilo de lo que la persona estaba diciendo. Y cuando se está tratando de seguir una frase tras una interrupción, uno se pregunta: ¿por dónde iba? Y uno no espera que nadie le responde, sino que: ¿qué tienes en la cabeza? ¿Por qué a mí? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? ¿Estás loco? Nadie responde a esa pregunta. Pero es una pregunta retórica que está diciendo que tú estás loco, tú estás demente. ¿Cómo pudiste hacerme algo así? Se da a entender que hay alguien que hizo un mal a otro y no hace falta una respuesta. Una pregunta retórica es una interrogación que no espera una respuesta, sino que invita a la reflexión. Y al mismo tiempo incentiva con la reflexión al oyente a que adopte un cambio de su conducta. La pregunta de Cristo a Pablo no esperaba una respuesta, sino que era llevarlo a la reflexión de lo que Pablo estaba haciendo. Dios en el principio, tenemos otro ejemplo, le hizo una pregunta retórica a Adán, después que éste pecó comiendo la fruta o del árbol de que el Señor mandó que no comiese. Cuando el Señor le preguntó: Adán, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba. Adán también sabía dónde estaba escondido. Era una pregunta retórica para que él pudiera reflexionar lo que había hecho. ¿Dónde estás? Estoy escondido. O cuando le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Era para atraer a la mujer lo que había hecho esa pregunta. Dios no la estaba cuestionando para que le informara, Dios ya lo sabía, ella también. Y cuando le preguntó al hombre: ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Otra pregunta retórica. Dios lo sabía, él también, y la pregunta era para que su conciencia pudiera él ver lo que había hecho.
Aunque ellos, cuando Dios hizo esta pregunta a ellos, aunque ellos trataron de responder a esas preguntas de manera que querían justificarse, porque ellos dan respuesta a esta pregunta, pero solo para justificarse, ¿verdad? Pero eran preguntas retóricas de parte de Dios, era para llevarlos a la reflexión acerca de lo que habían hecho. Así que lo mismo vemos aquí en esta pregunta de Cristo a Pablo. La pregunta de Cristo a Pablo no espera una respuesta, sino llevarlo a la reflexión de lo que estaba haciendo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque la pregunta de Cristo a Saulo es una pregunta de enjuiciamiento. ¿Se acuerdan que eso fue lo que analizamos la última vez? Pero la respuesta de Pablo es una pregunta que concierne a la persona de Cristo. Y le pregunta, ¿quién eres, Señor? Pablo no le está dando una respuesta directa a la acusación proferida en su contra, porque estando convicto por su propia conciencia y condenado por sí mismo, él ni siquiera se atreve a responder la pregunta de Cristo. No como Adán y Eva que se excusaron. Pablo ni se atrevió porque él entendió la pregunta del Señor. Él no se excusa diciendo, es que, como lo hizo Adán, si Dios contiende con nosotros por nuestros pecados, nosotros no seremos capaces de responder una cosa entre 1000. Eso fue lo que dijo Job. ¿Se acuerdan de Romanos 3, capítulo 19? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así quedó Pablo en ese momento. Él quedó bajo el juicio de Cristo cuando le hizo esta pregunta y él cerró su boca, no pudo responder. Las convicciones de pecado, cuando se asientan fuertemente en la conciencia, silencian todas las excusas de autojustificaciones. Job dijo en el capítulo 9, versículo 15, aunque fuese yo justo, no respondería, dice él. Pero si la pregunta de Cristo llevó a Pablo a tal condición de pecado y enmudecimiento, ¿por qué Pablo responde con una pregunta entonces? Y la respuesta es porque Pablo desea sinceramente saber quién es su juez. ¿Quién es aquel que lo está condenando en ese momento? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién es aquel que lo juzga justamente? Hay cierta discrepancia entre los comentaristas respecto a la expresión Señor usada aquí por Pablo. Algunos dicen que porque aún él no conocía a Jesús como el Mesías, y esa forma de Señor que Pablo usa tiene una connotación de simple respeto hacia la voz que escucha. Pero si somos conscientes del escenario, Pablo está postrado en el suelo, rodeado por una brillante luz, una voz desde el cielo que le habla en arameo. Así que al menos, como mínimo, esto indica que Pablo era consciente de que se estaba enfrentando a la voz de Dios. Está convencido por esta luz que lo envuelve a él, que es alguien procedente del cielo el que le habla. Y Pablo siente veneración hacia todo lo que le parece a él venir desde el cielo. Él era un fariseo. Y Pablo, todo temeroso, pregunta, ¿quién eres, Señor? Y qué curioso, porque quien había sido un blasfemo del nombre de Cristo, resulta que ahora le está hablando y refiriéndose a él como Señor. La pregunta de Pablo a la pregunta de Cristo es apropiada. Él le pregunta, ¿quién eres? Esto implica su falta de conocimiento de Cristo en ese momento. Pablo no conoce la voz de Cristo. Pablo nunca estuvo con Cristo probablemente. Él no conoce su voz. No la podía haber diferenciado en ese momento al escucharlo hablando con él. Ni por sus oídos, ni por su corazón. Ni a través de la fe tampoco. No conocía su voz como la conocen sus ovejas. Por eso pregunta, ¿quién eres? Pero pregunta por su nombre. ¿Quién eres, Señor? ¿Cuál es tu nombre? Yo recuerdo al menos 2 casos en la Biblia de personas que tuvieron una aparición de Cristo, que pudieron ver a Cristo y le preguntaron por su nombre. Una de ellas está en Jueces, capítulo 13, versículo 17, cuando el Señor le aparece a los padres de Sansón. Primero le aparece a su madre en 2 ocasiones
y en esa segunda ocasión se le presenta también su marido Manoa, después de dar una descripción de que iban a tener un hijo y este hijo tenía que ser o hacer así, así, así. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Aquí no está revelando ningún nombre, sino que el Señor está diciendo: mi nombre que es maravilloso, mi nombre que es incomprensible. No recibió respuesta de parte de Cristo, Manoa, en ese momento, a su pregunta. ¿Y quién no conoce el otro episodio de la lucha de Jacob con el ángel de Jehová en Peniel, en Génesis capítulo 32, versículo 29? Dice que el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. En ninguna de estas dos ocasiones Cristo reveló su nombre. Pero cuando Saulo le pregunta por el nombre del Señor, Él se lo revela inmediatamente. Inmediatamente. Y esto era parte de la labor, no porque Pablo era especial, sino que esto era parte de la labor que Cristo estaba haciendo con este hombre pecador, revelarle su nombre. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. No dijo: yo soy admirable. No dijo: yo soy el ángel de Jehová. No dijo: yo soy Emmanuel. Ni siquiera dijo: yo soy el Cristo, como lo dijo a muchas personas en su ministerio. Ni usó ninguno de los nombres dados por el profeta Isaías cuando revela su nacimiento, allí en el capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cristo no usó ninguno de estos nombres, sino que Él usa su nombre terrenal, que le fue dado el mismo día de su circuncisión. El nombre de Jesús. Sí, Pablo, no tengas ninguna duda, yo soy Jesús. Y agrega: a quien tú mismo estás persiguiendo. El nombre de Jesús no era desconocido para Pablo, su voz sí, pero su nombre no era desconocido para él. Su corazón se había levantado contra él muchas veces y seguramente gustosamente Saulo lo habría sepultado en el olvido. Este nombre. Sabía que era el nombre de aquel que perseguía. Sabía que era el nombre de aquel a quien miles de personas le seguían. Sabía que era el nombre de aquel a quien habían crucificado y matado y sepultado. Pero poco imaginó Pablo o Saulo oírlo desde el cielo, o de en medio de una gloria tal como la que ahora lo estaba rodeando. Hermanos, que el Señor se haya revelado a Pablo con el nombre Jesús, esto era algo terrible para él. Terrible para él. No como para nosotros, como nosotros hemos cantado hace un momento, que el nombre de Cristo, de Jesús, para nosotros es dulce, ¿verdad? Para Pablo no era así. Porque se está revelando como aquel a quien Pablo ha hecho mucho daño y continúa haciendo mucho daño. Eso es lo que Pablo estaba entendiendo en ese momento. Aquí Jesús no se revela a Pablo como su Salvador, o por lo menos todavía, sino como aquel a quien ha ofendido y dañado y a quien tiene que dar cuentas. En el capítulo 22, versículo 8, Pablo revela su conversión al pueblo y él dice: y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret. Aquí se ve que Pablo amplía más el conocimiento de lo que pasó en esa ocasión. Jesús le respondió: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Saulo solía llamarlo así cuando blasfemaba contra él. ¿Se acuerdan los fariseos cuando hablaban con los discípulos?
ese Jesús, nosotros no sabemos, es una manera despreciable. Pablo seguramente llegó a hablar muchas veces así acerca del nombre Jesús de Nazaret, ese Jesús de Nazaret. Y acá está el Señor diciendo, ¿tú quieres saber quién te habla? Yo soy ese mismo Jesús a quien tú acostumbrabas a llamar con desprecio, Jesús de Nazaret. Pero ahora yo estoy en mi gloria. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer contigo, Saulo de Tarso, que me estás persiguiendo? Yo soy Jesús a quien tú persigues, y por tanto pagarás las consecuencias si persistes en este camino malvado y en este odio hacia mí. Podríamos imaginar que este era el tono, hermanos, lo que percibió Pablo cuando el Señor le revela su nombre. Con toda seguridad habrá sido terrible para Pablo escuchar este nombre, Jesús. No fue algo dulce, sino que fue algo amargo para él. ¿Cuál sería el sentir de Saulo estando allí en el suelo escuchando este nombre? Allí dice en el versículo 6 que él, temblando y temeroso, es el estado de él. Miren el estado de ánimo y el sentir que adoptó cuando Cristo estaba allí tratando con él. Temblaba y temía, como alguien aterrado. ¿De dónde vino esto, hermanos? Esto vino de las convicciones fuertes aplicadas por el bendito Espíritu que hacen que un alma despertada tiemble. ¿Qué pueden escoger sino temblar aquellos a los que se les ha hecho ver que el Dios eterno está irritado contra ellos y sus propias almas al borde de la ruina? La obra de Cristo es convencer de pecado y convertir. Y esa obra es asombrosa para el alma que es despertada. Este encuentro con Dios a primera instancia es algo terrible. Porque primeramente tiene que haber una convicción de pecado, tiene que haber una convicción de la ofensa hacia Dios, de la indignación de que Dios tiene hacia mí y del merecimiento de la condenación a causa de mis pecados, que lleva a la persona a clamar entonces por misericordia. Y esto es algo que tiene que pasar. La persona debe primero saber con claridad que ha ofendido a Dios su juez. Pablo quería saber quién era su juez quien le hablaba. Así es como funciona la predicación del Evangelio. Primero se predica la ley y luego se predica las buenas nuevas en Cristo. Cristo no le dijo a Pablo, yo soy Jesús que tengo un plan maravilloso para ti. No le dijo eso. No le dijo, yo soy Jesús quien te ama. No le dijo, yo soy Jesús quien viene a completar tu vida y traerte paz y solución a tus problemas. Esa no fue la impresión que Cristo quiso darle a él. No, yo soy Jesús a quien tú persigues y dura cosas te das cosas contra el aguijón. Esta conversación estaba afectando bastante el alma turbada de este hombre Saulo. ¿Para qué habrá preguntado Saulo su nombre, verdad? Su sentir sería, ay de mí. Ay de mí, que ha venido el Señor de la viña, ¿qué hará con los labradores malvados? A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Esa fue la misma respuesta de los fariseos cuando Cristo le contó aquella parábola. Y Cristo le preguntó a ellos al final de la parábola, ¿qué hará cuando venga el Señor de la viña con estos labradores malvados? A los malos destruirá sin misericordia. Ellos lo sabían. Quizás este era el sentir de Pablo. Ay de mí que seré destruido. No hay nada más eficaz para despertar y humillar el alma que ver que el pecado es contra Cristo. Es contra Cristo. Una afrenta a Él y una contradicción a sus designios.
El Señor le dice en el versículo 5, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O también se puede traducir, o espolear contra la espuela. ¿Saben lo que es una espuela, verdad? Los que cabalgan los caballos, que se la ponen allí en los talones para poder chuzar al caballo para que camine. Dura cosa te es espolear contra una espuela. Y eso es duro, primero porque es doloroso, te va a causar dolor, y en segundo porque es absurdo. Es ridículo y malo de por sí, y tendrá fatales consecuencias para el que lo hace. En modo práctico, hermanos, ¿qué significa más directamente esto de dar coces contra el aguijón? Dar coces contra el aguijón es lo que hacen aquellos que sofocan y ahogan las convicciones de la conciencia. Es malo endurecer la conciencia, y cuando alguien hace esto, tendrá fatales consecuencias para sí mismo. Cuando viene el Espíritu y obra a través de la conciencia y está trayendo luz, cuando una persona rechaza eso, está dando cosas contra el aguijón. Dar cosas contra el aguijón es lo que hacen aquellos que se rebelan contra las verdades y las leyes de Dios, aquellos que ignoran sus demandas, que ignoran sus advertencias, aquellos que ignoran sus amenazas. Eso es dar cosas contra el aguijón. Dar cosas contra el aguijón es lo que hacen aquellos que altercan con la providencia de Dios, que se quejan, que no las aceptan, que reniegan de ellas, que cuestionan a Dios, que por qué esta vida, que por qué esta situación, por qué esta enfermedad, por qué este esposo, por qué este maná. Dan cosas contra el aguijón, altercando contra la providencia de Dios, y eso trae fatales consecuencias para aquellos que lo hacen. Dar cosas contra el aguijón, dan cosas contra el aguijón los que persiguen y se oponen a sus ministros y a sus pastores dentro de su iglesia. ¿Por qué? Porque el hecho de que los reprendan y sus palabras vienen a ser como aguijones, sus palabras vienen a ser como clavos para esas personas. Dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 11, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Aquellos que se oponen a sus ministros y pastores, cuando son reprendidos en sus faltas, están dando cosas contra el aguijón y tendrán fatales consecuencias para el que lo hace. Aquellos que se rebelan cada vez más cuando son heridos por la palabra, cuando son heridos por la vara de Dios, que se enfurecen ante las reprensiones y desafían a sus reprensores, ¿qué están haciendo? Están dando cosas contra el aguijón y tendrán mucho que dar cuenta. Así se encontraba Saulo de Tarso, frente a Jesús. Y dura cosa le era llevar esta clase de vida contra él. Pero su rendición a aquel que lo estaba amonestando desde los cielos no iba a tardar en llegar. En el versículo 6 vemos su oración a Jesucristo. Cuando él se hallaba en este estado, él dijo o volvió a preguntar, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo continúa preguntando, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta pregunta de Saulo se puede entender de la siguiente manera. Primero se puede entender como una petición seria para recibir las enseñanzas de Cristo. Alguien que anhela verdaderamente conocer la voluntad de Cristo, conocer sus peticiones, conocer lo que Él quiere para mi vida. ¿Qué quieres que yo haga? Esta pregunta puede significar una petición seria para poder recibir las enseñanzas de Cristo. Señor, veo que hasta aquí me he apartado del camino, tú me has mostrado mi error, tú me has enderezado, tú que me has revelado la manera clara de mi pecado contra ti,
revélame ahora el camino del perdón y la paz, por favor. ¿Qué quieres que yo haga? Es como aquellos que dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Se acuerdan? Ante la predicación del apóstol Pedro, ellos fueron convictos de pecado. Estaban allí en su tormento, habían conocido verdaderamente que habían pecado contra Dios. Y ellos preguntaron a aquellos ministros, ¿y qué haremos entonces para recibir algo de Dios en cuanto a lo que hemos hecho? O aquel carcelero de Filipo cuando preguntó a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Era un hombre convicto de sus pecados y ahora él pregunta a Dios, ¿qué tengo que hacer? Y aquí está Pablo haciendo esta pregunta al Señor después de su quebrantamiento, ¿qué quieres que yo haga? Esto nos dice que un deseo serio de ser instruido por Cristo en el camino de la salvación es una evidencia de una buena obra comenzada en el alma por el Espíritu Santo. Voy a repetir eso. Esto nos habla de un deseo serio de ser instruido por Cristo en el camino de la salvación, y esto es una evidencia de una buena obra comenzada en el alma por el Espíritu Santo. Este es un buen fruto y es una buena evidencia de la presencia, influencia del Espíritu Santo, convenciendo de pecado y trayendo un deseo serio de comenzar a hacer la voluntad de Cristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? O esta pregunta también podría estar significando como un sincero sometimiento de sí mismo a la autoridad y al gobierno de Cristo. ¿Qué quieres que yo haga? Un sometimiento a su autoridad. Esta fue la primera palabra que la gracia obró en Pablo. Y con esta comenzó él una vida espiritual verdadera. Señor Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Pero como pudiéramos preguntar, ¿no sabía Saulo lo que él tenía que hacer? ¿No tenía su comisión en su bolsillo? ¿Él no tenía allí las cartas de las autoridades judías? Él no sabía lo que tenía que hacer. ¿Y qué otra cosa tenía que hacer sino ejecutar lo que él tenía, su plan que tenía? Pero no. Saulo había hecho ya bastante en esta obra vieja. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Saulo ahora decide cambiar de Señor y emplearse en una nueva dirección. Ahora no es, ¿qué quieren el sumo sacerdote y los ancianos que yo haga? ¿Qué quieren mis propios apetitos y pasiones malvadas que yo haga? Sino, ¿qué quieres tú, Señor Jesús, que yo haga? El gran cambio en la conversión se obra en la voluntad. En la voluntad. Y consiste en el sometimiento de ella, de esa voluntad, de mi voluntad, a la voluntad de Cristo. ¿Y cuál fue la instrucción general que Cristo le dio en respuesta a esto? Versículo 6 le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. A Saulo en breve se le diría lo que tiene que hacer, pero por el momento él debe reflexionar sobre lo que se le había dicho y sacar el provecho de ello. Que considere, mientras tanto, lo que ha hecho al perseguir a Cristo. Y que se humille profundamente por eso. Y entonces se le dirá lo que tiene que hacer posteriormente. Era un tiempo para esto. Entra en la ciudad y ya se te dirá lo que tiene que hacer. Mientras tanto, examínate. Pero Cristo tomaría algún otro momento para seguir hablando con él. Cuando estuviera más sereno y este sobresalto que él tenía ya hubiese pasado. Cristo se manifiesta a su pueblo gradualmente y tanto lo hace que él hace como lo que quiere que ellos hagan, aunque no lo comprendan ahora, pero lo entenderán después. ¿Hasta qué punto sus compañeros de viaje fueron afectados por esto?
¿Y qué impresiones produjo en ellos ese evento? Dice que ellos cayeron en tierra, como Pablo cayó también en tierra, pero se levantaron sin que les ordenara a ellos nada. A diferencia de Saulo, que estuvo allí hasta que se le dijo, levántate. Ellos se levantaron, porque yacía bajo una carga más pesada que cualquiera de ellos. Pero cuando se levantaron, dice que ellos se pararon atónitos, como hombres perplejos, pero eso fue todo. Eso fue todo. Estos iban con la misma misión malvada de Saulo, sin embargo, no vemos que ninguno de ellos se convirtiera. Aunque vieran la luz, aunque fueran derribados y quedaran mudos por ella, ninguno de ellos mostró algo similar de lo que le sucedió al apóstol Pablo. Y esto nos muestra, hermano, que ningún medio externo obrará por sí mismo un cambio en el alma de la persona, sino el Espíritu Santo que obra por gracia de parte de Dios, los cuales distinguen entre unos y otros. Entre estos que viajaban juntos, resulta que uno fue tomado y otros fueron dejados. Solo se pararon atónitos, pero ninguno de ellos dijo, ¿quién eres, Señor? Ni, ¿qué quieres que yo haga? Como hizo Pablo. Ellos vieron la luz, pero no vieron al que estaba en la luz. Pero de ningún modo aquellos vinieron allí para ser instrumentos de la ira de Pablo, pero de algún modo aquellos que vinieron allí para ser instrumentos de la ira de Pablo contra la iglesia, sirvieron de testigo del poder de Dios sobre él. ¿En qué condiciones estuvo Pablo después de esto? Cuando sus ojos estaban abiertos, dice que él descubrió que había perdido la vista y no veía a nadie. Es decir, no veía a ninguno de los hombres que estaba allí con él. Pero no fue tanto esta luz deslumbrante la que al deslumbrar sus ojos los había oscurecido, porque si no aquellos que habían estado con él también hubiesen sido cegados si fuera la luz lo que produjo eso. Por lo contrario, Pablo quedó ciego con la visión de Cristo, con la visión de Cristo, la cual el resto no vio, la que produjo este efecto sobre él. Comenta Matthew Henry, así una visión creyente de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo oscurece los ojos para todas las cosas de aquí abajo. Cristo, para dar a Pablo posteriores revelaciones de sí mismo y de su evangelio, lo privó de la visión de otras cosas de las que debía apartar la mirada para que mirara a Jesús y a Él solamente. Dice que él se levantó y le dieron la mano, lo tomaron de la mano y lo metieron en Damasco. No es seguro o no dice el texto si él fue a una posada o se fue a la casa de algún amigo de él. Pero este modo, el que pensaba haber llevado a los discípulos de Cristo presos y cautivos a Jerusalén, así como él pensaba esto, resulta que fue él quien fue llevado preso y cautivo por Cristo a Damasco. Fue así enseñado acerca de la necesidad que tenía de la gracia de Cristo para guiar su alma, siendo él naturalmente ciego y propenso a equivocarse, pero fue guiado a toda la verdad, a toda la verdad. Primeramente, a la verdad acerca de sí mismo, a la verdad acerca de su condición, y en segundo lugar, acerca de la verdad de quién es su Salvador. Dice el versículo 9 que él estuvo sin ver y sin alimento y no comió ni bebió durante 3 días. ¿Qué estaba haciendo Pablo durante esos días? Más adelante Ananías iba a decir que le estaba orando. Estaba orando y clamando, orando y sufriendo los terrores de Dios por sus pecados, los cuales fueron desplegados ahora delante de él. Él estaba en la oscuridad respecto a su propia condición espiritual y fue tan herido espiritualmente por el pecado que no pudo saborear ni la comida ni la bebida a lo largo de 3 días. Pablo no estaba ayunando. Quizás le había pasado lo de David, que cuando permanecía en pecado, dice que sus huesos se pegaron a su piel. No había apetito, no había hambre. Qué relato este de la conversión de este hombre Saulo, ¿verdad?
no es diferente a ninguno o a ninguna de los hijos de Dios. Pero alguien puede decir, pero ¿quién tuvo una conversión semejante a esta? Cuando me refiero que no ha sido diferente a ninguna, no me estoy refiriendo a lo que el Espíritu obró por fuera, sino me estoy refiriendo a lo que el Espíritu obró por dentro. Es la misma conversión que trae el Espíritu a un pecador cuando éste es traído a la convicción de sus pecados. ¿Has sido tú esta experiencia? ¿Has escuchado así la voz de Cristo a ti cuando te llamó al arrepentimiento de tus pecados? ¿Ha habido en ti este quebrantamiento y esta humillación por haber ofendido a Dios? Muchas personas no tienen esta experiencia al mismo momento, en el principio, pero la suelen tener después, trayendo Dios más peso y convicción de lo que hicieron contra el Señor, y el arrepentimiento crece. Pero hay un inicio de clamor, por perdón. ¿Qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué he hecho? Los ojos son abiertos para poder ver lo que he hecho. Y hay un quebrantamiento sí o sí. Es la experiencia de todo aquel que es traído a la luz de sus pecados. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque si esta fue nuestra experiencia, que esta siga siendo nuestra experiencia. Que podamos seguir creciendo en la gracia de que nuestros ojos puedan seguir siendo abiertos para poder ver cada vez más nuestros pecados y vivir en humildad delante del Señor. Y cuando vayas a predicar el Evangelio, acuérdate de no distorsionarlo. No hables a los hombres acerca de un plan que Dios tiene para ellos, porque no es así. O quizás es así, pero nosotros no lo sabemos, no lo podemos decir algo que no sabemos. Sino predicar, confrontar a la persona, ponerla delante de Dios en sus pecados, para que el Espíritu obre y traiga convicción de sus pecados. Y luego sí, le presentas la gracia, le presentas las buenas nuevas de salvación, lo que Cristo hizo para remediar eso que tú hiciste contra Dios. Prediquemos el Evangelio como Cristo nos ha enseñado. Primero la ley, después las buenas nuevas. Que el Señor bendiga, hermanos, su palabra. Vamos a dar gracias.